Ahí vamos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio de corazón, esa puerta del alma, estas conversaciones sentidas, conscientes. Yo me siento súper, súper bien acompañada hoy por Mónica Patricia Solano, de Bogotá, que me estaba contando sobre la pareja de su gatita, sobre algo tan lindo como se siente dentro de la ciudad, porque esta conversación que vamos a tener, ¿verdad, Mónica? Va a ser sentida en presente y bueno, vamos a ver cómo decías tú, así como en pelotas, ¿no? Así sentida. Bueno, yo he querido que Mónica esté aquí porque yo quiero transmitirlo y ahora tú nos contarás quién eres, qué sientes, cuál es tu origen. Pero yo te voy a decir por qué te invité, Mónica. Me encantan los temas que tocas, son temas crudos, para mi punto de vista son temas crudos, temas que nos tocan mucho la vida. Acompaña a personas en momentos muy delicados, en los que a veces atreverse a ser acompañado no debe de ser fácil, y así que yo te quiero dar la enhorabuena, quiero felicitarte y me encanta, es que además animo a las personas a que te sigan, me encanta porque hace falta profesionales más conscientes, más sensibles como tú, que nos atrevamos a acompañar en estos momentos. Y bueno, ¿y cuál es ese misterio, Mónica? ¿Quién es Mónica? Cuenta un poquito cuál es tu sector y tu gremio y luego ahora ya profundizaremos más humano. ¿Por qué yo estoy insistiendo en felicitarte en estos momentos en los que tú acompañas a personas en momentos delicados? ¿Por qué lo digo, Mónica? Cuéntanos. Bueno, eh, yo soy una profesional que llevo ya bastantes años especializada en todo lo que significa la sexualidad. ¿M? La sexualidad vista e interiorizada como lo que verdaderamente es la sexualidad, no lo que hemos aprendido. Y la sexualidad verdaderamente es esas capacidades que desarrollamos los seres humanos desde que nacemos hasta que nos morimos para relacionarnos, para crear vínculos, empezando por el vínculo más importante, que es el vínculo que desarrollamos con nosotros mismos a través de nuestro cuerpo. Esa es en general la definición de lo que es sexualidad. Ahora, ¿qué sucede? La sexualidad eh, tiene una arista muy delicada, que es lo que nos lleva a la gran vulnerabilidad del ser humano, que por eso también es que se le resta tanto poder y tanto campo de acción a la, a la sexualidad, y es el campo genital o coital. Pero la sexualidad no es solamente eso. Adicionalmente a esto, pues yo empiezo a trabajar con personas que curiosamente me comentan, porque te sorprenderías y se sorprenderían todos, cómo es como una coincidencia, que verdaderamente no lo es, que lleguen personas que logran desbloquear y logran sacar a la conciencia del inconsciente. Algunas a otras lo tienen muy claro, lo que vivieron, y es que trabajo con personas abusadas sexualmente. Entonces, ahí es donde vemos el mayor lugar de vulnerabilidad de un ser humano, ¿no? Sobre todo, no quitándole mérito ni quitándole gravedad ni importancia al que es abusado siendo adulto en ningún momento, pero obviamente hay muchos abusos sexuales en los niños y en los adolescentes, ¿no? Entonces, estos son los adultos que después tienen una cantidad de problemas en sus relaciones, y no me estoy refiriendo solamente a las relaciones sexuales en el ámbito genital,
sino me estoy refiriendo a problemas, digamos, en sus relaciones en general. Entonces, no sé si viene el blanco con relación a tu pregunta de por qué estamos acá en este lugar, además poniéndonos y siendo vulnerables y por qué dices tú que trabajo con una parte muy delicada en el ser humano. Es esta. Claro, Mónica, porque para mí, y yo creo que para todas las personitas que nos están viendo, la sexualidad es un espacio que hasta ahora ha sido tabú. Bueno, hasta ahora o hasta hace pocos años. O yo no sé si está dejando de ser tabú, no lo sé. Yo tengo una edad y mi edad sí, en mis tiempos de juventud sí que había ese tabú de atrevernos. Primero, a ser conscientes de lo importante que es y lo segundo, a reivindicar reivindicar el espacio sano y luego, imagínate, si tú sientes un abuso, contarlo, Mónica. Es que contarlo y atreverte a sanarlo y luego otra vez volver a vivirlo. Es que yo, vamos, me parece, wow. Sí, sí, Marilo, pues acabas de decir una cosa que es muy importante y es el contarlo. Resulta que cuando logramos sacar de nosotros, ya sea que esté arraigado como trauma o no, porque no siempre el ser abusados se convierte en trauma en todas las personas, hay que tener esa claridad. Generalmente sí causa traumas, pero no en todo el mundo se gesta como un trauma, digamos, pese a que sea muy fuerte, muy duro, a que sea muy difícil vivirlo, así no cree trauma, ¿me explico? Pero te referiste a algo muy importante que me gusta mucho y ahí es donde yo realmente compruebo todavía más tu gran sensibilidad que te veo en la red y es el hablar, el contarlo. Es muy importante que lo contemos, hace parte del sanar. Yo he trabajado con personas, Mariló, que yo literalmente no lloro todo el tiempo, pero cuando es, yo lloro con mi coachee y acá no pasó nada. Acá los dos lloramos y nos abrazamos si necesitamos y lo que sea. He llorado en qué momentos. Hay personas que me han llegado que nunca en su vida han contado esto, que nunca lo han dicho, que no sabe nadie en el universo que han vivido esto, y te estoy hablando de, lo vivieron a los 4, 5, 6, 7 años y tienen 40 y nunca se dieron el permiso de hablar de esto. Y cuando hablan, empieza verdaderamente el proceso de sanar. Pero ese es el primer pasito, pero es un pasito gigante, porque sin ese pasito no podemos hacer nada. Hay que ponerle nombre, hay que, hay que enunciar que lo que yo sufrí fue un abuso sexual, así sea por paz y el responsable ha sido mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío, mi primo, el amigo de mis papás, lo que sea, pero hay que ponerle nombre. Y sobre todo hay que poder decir qué fue lo que yo viví. Es muy duro, es muy difícil. Por eso es que es tan importante ir con el profesional adecuado a sanar esto, porque cuando se logra sacar y ponerle nombre a lo que vivimos, poder decir, es que me ahogué y en este momento se me quiebra la voz, es que realmente cuando me lo estaba haciendo, lo que fuera que estaba pasando, yo me ahogué, no pude respirar, me sentía que me iba a morir, pero ¿por qué no hiciste nada? Esa pregunta, por ejemplo, es nefasta y es, pues no hizo nada porque literalmente estaba uno congelado, con un miedo absoluto y total, más con un cuerpo generalmente de un tamaño 1000 veces más pequeño que el que lo está, el victimario, ¿no? El que está cometiendo el delito contra el niño, contra uno. Y decir todas estas cosas es impresionante. Y me he encontrado con personas que me están diciendo esto y me están contando todo lo que sintieron, que es terriblemente impresionante y doloroso para el que no lo haya vivido. Y pues para el que ya lo ha vivido también, obviamente, pues para el que lo está oyendo por primera vez es algo monstruoso. Y cómo quedan así sorprendidos cuando yo le digo, sí, tranquilo, sigue contándome y yo te entiendo. Pero es que no me entiendes. Sí, sí te entiendo porque yo también lo he vivido. Y cuando pasa eso,
Por fin las personas se pueden abrir y decir y contar y cuentan y cuentan y puede ser una sesión de 3 horas en donde yo solamente escucho con todo mi cuerpo y con todo mi ser a ese ser humano que por primera vez está diciendo qué vivió, qué sufrió, qué padeció y cómo fue. Pero esta parte que tú dijiste es súper importante. Por ahí comenzamos. Fíjate que yo cuando te escucho y cuando te leo y te veo en la red, cuando te veo en LinkedIn, imagino y digo, ¿quién es Mónica? ¿Quién es Mónica? Porque acompañar estos procesos, está claro que eres una profesional, eso nadie lo pone en duda, pero Gracias. ahí hay alma, ahí yo Mm. no sé cuándo descubres tú, Mónica, que este es tu camino. ¿Cuándo descubres? ¿Cuándo lo decides? También con una intención consciente. ¿Cuándo dices, pues aquí estoy, mi alma lo siente así y este es mi propósito o mi misión, como tú lo sientas? ¿Cuándo ocurre eso, Mónica? ¡Wow! Tu pregunta es bien, bien, bien fuerte para mí. Y eso fue hace unos años. Eso fue hace unos años. Ya te estoy hablando de más o menos unos 7, 8 años. Eh, ese, 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 ese quiebre, digámoslo así, sucede hace más o menos unos 8 años en cuanto a que yo ya estaba trabajando con personas desde hace mucho más tiempo que llegan por algo y oh sorpresa, oh Mónica, yo también soy abusada sexualmente o desbloqueamos el trauma o así, pero en mí poderlo abrir de esta manera sucede hace unos 7, 8 años. No fue fácil. Yo soy mamá de 2 hijas. Pertenezco acá en Colombia, en la ciudad donde yo vivo, pues a una parte de la sociedad en donde de pronto pues muchos se conocen con muchos. Tengo una familia muy grande. Entonces todo eso, tengo un esposo, o sea, todo eso dificultaba en mí el hecho de poder abrirlo y decirlo. Y un día, Mariló, esto fue en pandemia, una, una persona de acá de la red que era compañera mía de coaching en la escuela nuestra que es Newfield, eh, ella Marlet Morales, no sé si la conoces porque dejó de estar activa hace ya mucho No, tiempo. pero la buscaré. Marle ahorita vive en Estados Unidos, en ese momento todavía vivía acá, las dos nos hablábamos de vez en cuando. Fuimos compañeras de grupo de trabajo durante toda nuestra certificación de coaching ontológico. Entonces, pues nos conocemos como decíamos ahorita, como en pelotas. Entonces, ella un día me sorprende invitándome a un programa, a un live que ella tenía aquí en la red de LinkedIn y en esta live se llamaba Mujeres Berracas. Y me sorprende diciéndome que me invita a hablar en esta red, pero que quiere que yo hable del abuso sexual. Uh, Y a mí eso me cae así, pero así, es que no sabes, en este momento literal, en acá el plexo solar me está moviendo, doliendo, picando, de todo. Y entonces es en ese momento yo quedo en shock y yo le digo, eso no fue al aire, ¿no? Fue en privado primero, afortunadamente. Y yo le digo, wow, es la primera vez en la vida que alguien me pone de frente a lo que tenía que haber pasado seguramente hace mucho tiempo, pero que hasta hoy pasa y debe ser porque así debe ser. Gracias, Marlet. Déjame unos días, yo lo tengo que sentir, interiorizar y también pensar, porque no, obviamente, en esto está en juego todo lo que yo te estaba diciendo, Mariló, que estaba en juego, eh, eh, la familia, todo, mejor dicho. Lo pienso, hablo con mi esposo, él me dice, pues es que de pronto es que llegó el día en que tú ya tienes que hacer esto público, porque tú tienes ya sanado esto realmente, porque tú tienes la fortaleza para poder sostener esto, porque además las personas necesitan escuchar que alguien les diga, yo también fui abusado sexualmente y se vale sanar y se vale
pedir ayuda y se vale decirlo y tú no eres el culpable de esto que te pasó y tú no eres el responsable de esto que te pasó y, todo, y tú tienes la fuerza, yo confío en ti, yo sé. Yo le digo, ok, pero un momento. Y las hijas, ellas no saben esto. Eran unas adultas ya en ese momento. Mis hijas tienen 27 y 23 años. Pero en Wow. ese momento ya estaban grandecitas, todo. Y él me dice, pues habrá que hablar con ellas. Y yo, wow. Siendo adultas, ya puedo hablar con ellas. Me siento un día y les digo, quiero hablar con ustedes. Les voy a contar algo muy fuerte, muy delicado que vivió su mamá a los 11 años. Y les cuento, no con detalles, obviamente no eran necesarios para ellas, ni iban a hacer ningún bien, y les cuento, a lo cual ellas reaccionan de una manera absolutamente espectacular. Unas unas hijas magníficas, ellas me dicen, mamá, gracias por contarnos, pues quedan supremamente impactadas, eso sí, quedan muy, muy impresionadas. Pero en la forma en que yo llevo la conversación y les hablo y todo, pues obviamente calma, respiremos, está bien. Dice, pero tú cómo pudiste vivir esto y cómo puedes estar acá sentada y cómo puedes trabajar con personas así, mamá. Bueno, les digo, pues sí, es que eh, mi, eh, mi trabajo a nivel interno y personal en todos los sentidos, no solamente por ser abusada sexualmente, no, ni más faltaba. Uno tiene mil y un millón de cosas, como hablábamos tú ya hace un momento. Sí, sí. Entonces, pues me llevó a esto, ¿no? Y después de que tengo esa conversación con ellas, pues nos abrazamos todo y digo, bueno, niñas, voy a hacerlo público en un live. ¿Y cómo? ¿Y cómo, mamá? ¿No? Y yo, pues sí, es que ya es hora, ya me golpeó a la puerta literalmente lo que me tenía que mover al otro lugar que me hacía falta. Y llamo a Marley y le digo, de una, lo hago. Y es la primera vez en mi vida que hablo públicamente de esto. Obviamente para mí, no creas, fue un ejercicio. Creo Qué yo que bueno. ese no era el último cierre lo tuve que hacer a nivel familiar hace unos 5 años, pero ese era el último cierre, como haz de cuenta, como el toque mágico, como el, ¿cómo decirlo? Como lo que faltaba en mí para poder ayudar desde un lugar todavía más asertivo y mejor y más profesional a las personas que ayudan. Qué bueno. Esto pasó en la pandemia. Es ¿Qué pasó cuando en la en pandemia? la Antes sí, pandemia. sí, en la pandemia, en la pandemia. Es decir, relativamente pronto, es decir, Sí, hace poco. Eso significa que tú llevas una trayectoria de vida, Mónica, que claro, has estado acompañando a otras personas y en un momento dado es como que tú has dicho ese quiebre que te dice ahora sí, y a partir de ahí. Y antes de continuar, para que la gente sepa, porque yo sí te sigo mucho, pero seguramente habrá personas que te empiezan a descubrir ahora. Eh, tú así dirías, sucede. tú dirías, te pregunto, por tu infancia, por tu juventud, por cómo tú eres, por tu carácter, tú eras una niña distinta, especial. ¿Qué tenías tú desde chiquitica para que ella dijera, yo voy a dedicarme a trabajar con personas? ¿Cómo era Mónica de chica? ¿Cómo era de chiquitita? Ay, yo de chica, yo creo que era muy parecida como soy ahora. ¿Así? Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo siempre he sido terriblemente sensible, pero así A lo creo que, grande. creo que lo que te voy a decir, yo sé que para muchos, espero que a los que a los que lo sientan muy duro y muy, muy difícil, pidan ayuda, porque lo que voy a decir hay que escucharlo con apertura, ¿no? No con sesgos, no con juicios, solamente escúchenlo. Mm. Y es que yo doy gracias hoy a la vida por haber vivido esto que yo viví. Y le doy gracias a esa persona que lo hizo.
Sí, Fíjate. sí, sí, porque sí, perdóname un segundo. Si no hubiera sido por esa persona, literalmente yo no estaba aquí sirviéndole a todos los que les he servido por años y los que sigo haciéndolo. Y obviamente sí, así me toca seguir haciéndolo. Es algo muy duro, es algo muy difícil, es Ya. algo terrible. Sí, yo lo sé, pero en mi caso es una bendición. Y fue una bendición que hubiera querido ser bendecida de otra manera para poder llegar a ayudar a mucha gente, claro, eso sí, pero es una bendición. Yo creo que yo tenía la capacidad para vivir esto, para sufrirlo, para padecerlo, para ser víctima de esto. Yo tenía esas capacidades para transitar esto tan duro y tan doloroso. Yo tenía las capacidades además para fortalecerme con esto. Eh, y entonces, pues desde ese lugar, es es esta niña que siempre lo fue, es esta niña que siempre, eh, mi mamá era una mujer muy independiente, pues en el sentido de, le tocó sola conmigo, de las 800.000 mamás en el mundo que tienen sus hijos y terminan solas, velando por ellos y dándoles todo a nivel económico, de muchas maneras. Eh, y mi mamá, pues era una mujer vulnerable, era una mujer vulnerable desde muchos lugares. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Pues fortalecerme sola, salir adelante sola. Sola en determinados sentidos, porque mi mamá pues me dio el estudio, me daba todo, vivíamos divinamente, si me hago entender, o sea, Sí, sí, pero sí. el fortalecerme me tocaba a mí, mi mamá trabajaba, porque si ella no trabajaba, ¿quién traía a la casa todo para comer, para vivir, para pagar servicios, colegios, fiestas cuando uno empieza a gastar que a las invitaciones a las piñatas y todo esto? Entonces, pues yo creo que yo en esa soledad, yo era una niña muy sola, yo jugaba muchísimo, no te imaginas la imaginación además que yo me mandaba. No sé si alguien o tú alguna vez vio un programa que se llama Backyardigans, que era un programa de unos animalitos que eran un hipopótamo, una hipopótama, eh, un, eh, unos animalitos que eran amigos, no me acuerdo todos los que eran, y eso lo veían mis hijas. Pero cuando yo vi ese programa, yo les decía a ellas, ustedes no se imaginan, esta soy yo. Cuando yo creaba un juego en la estación espacial, literalmente en mi apartamento, que además permanecía muy sola, en algunas épocas de mi vida estuve muy sola porque mi mamá pues tenía que trabajar y yo llegaba sola del colegio, me servía mi comida sola, hasta que ella llegaba en la noche de trabajar, y yo ¿Tienes aparte de hermanos? las tareas, ¿Tienes llegaba muy, hermanos, Mónica? bueno, no soy única hija, Eres niña sola. soy Vale. única hija. Todo eso hace un caldo de vulnerabilidad para que uno viva este tipo de cosas, ¿no? Y pues entonces ya, la imaginación para mí era lo máximo. Yo he sido toda la vida muy goceta, ¿sabes? Muy gocetas. A mí, y eso fue lo que hizo también que yo saliera adelante en esto. Un día sí me dio muy duro y sí estuve muchos años muy mal, hasta que yo solita, por mí misma, pedí ayuda, y en ese momento yo dije, esto no puede acabar a la... Ay, mis gatos se pusieron a pelear. Dame un segundo, por favor. Ay, Olivia, es Olivia, Dios, ¿verdad? Olivia y Fito. Dame un segundo. Qué pena, Marilo. No, tranqui, no pasa nada. Pero están de necios estos dos peliones. Entonces, bueno, entonces la imaginación para mí es súper importante. Y yo ese día decidí, esto no me va a acabar a mí, esto no va a acabar conmigo más, esto no me va a mantener así como estaba de mal, en muchos sentidos. ¿Y Y tú te dije, no, sentiste adelante. acompañada? ¿Tú crees de verdad, comparando, porque tú lo viviste en una edad determinada
imagínate que ahora la educación es, bueno, yo no sé si ha avanzado o no, depende del país. ¿Tú sientes que en ese momento recibiste el apoyo a nivel pues educativo, no sé, de acompañamiento? Porque dices que te sentiste sola. ¿Tú crees que hay ahora los recursos en las organizaciones educativas, en las asociaciones familiares? ¿Están los recursos para observar, para darse cuenta? A ver, te cuento. Hemos venido eh, como mejorando en el tema. Y esto es a nivel mundial, esto no solamente a nivel Colombia o a nivel Suramérica, no. Esto es a nivel mundial. Eh, la educación en ese sentido se ha quedado muy desde el lugar de la educación sexual que impartimos, ¿no? La educación sexual que solemos darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes en los colegios, se quedó mucho direccionada hacia todo lo que es la parte de genital y coital, ¿m? Ese 5% de la sexualidad. Pero realmente, como la sexualidad no es solamente eso, la sexualidad empieza por ese ser que se reconoce a él mismo, la sexualidad empieza por ese respeto que yo tengo hacia mí mismo, sobre esa conciencia y esa aceptación de mi propio ser, ese amor que me tengo a mí mismo, pero es que así no nos educan es desde el lugar de respeto a los padres, respeto a los maestros, respeto a los superiores, a la autoridad, amar al otro, consideración con el otro, solidaridad con todos, y uno Todo queda totalmente relegado. El ser es lo ahí. último. O sea, tú no te des, tú estás hecho para dar, te educan para dar, pero Así. contigo mismo, ¿dónde quedas? Entonces yo creo que en eso nos falta muchísimo en el mundo, pero tremendamente mucho, y es educar desde el lugar de, yo no tengo por qué educarte diciéndote que no puedes quedar embarazado, que toma un condón y que no, si yo te educo desde muy niño, desde muy pequeñito, como un ser que tiene esa responsabilidad consigo mismo de amarse, de cuidarse, de consentirse, de protegerse, de, de, de respetarse. Si yo creo, si yo educo seres humanos desde este lugar, y no veo que la sexualidad es solamente para darte el condón o la pastilla anticonceptiva o te enseño sobre las enfermedades venéreas, sino que va mucho más allá y que la raíz real de la sexualidad es otra cosa. Vamos a educar diferente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero en eso sí nos estamos quedando mucho y nos estamos quedando muchísimo porque además los adultos que imparten la educación a esos niños aún hoy no son adultos con educación sexual real, son adultos que se preparan en ciertos temas para mostrarle al niño cómo es su cuerpo, y entonces que tú tienes un pene, que tú tienes una Ya. vulva, y que tú tienes unos senos, y que tú tienes tetillas, y que, ¿sí? Y que tú, la mujer, entonces pone el óvulo y el hombre el espermatozoide, y se queda muy ahí, pero no va al fondo, no va a la raíz de lo que es la sexualidad. Entonces, ese adulto que está impartiendo esos conocimientos, además los está impartiendo sintiendo vergüenza. Y los niños no son bobos. Los niños sentimos cuando somos niños a los adultos, cuando dejan de respirar porque sienten vergüenza, cuando se ponen colorados, porque están sintiendo angustia de lo que están diciendo, porque no están de acuerdo con lo que están diciendo, porque no les gusta, porque ellos mismos no sienten su cuerpo como algo lindo y agradable, algo que no es de vergüenza ni es de esconder, ¿me hago entender? Entonces, desde ese lugar, Marilu, creo que nos falta en el mundo, en general, nos falta toneladas de educación verdaderamente sexual, Fíjate, de sexualidad, perdón. fíjate que yo lo quiero dejar aquí porque así es como quiero que tengamos el segundo capítulo. No sé si os lo he dicho, que tenemos tres capítulos. Este es el primero. La belleza, fíjate cómo lo has dicho. Enseñar y mostrar para que veamos qué belleza somos, ¿no? Que el cuerpo es sagrado. Qué belleza, cuidarlo, mimarlo. Es que me ha gustado tanto, Mónica. Y eso no es,
porque yo que me he dedicado tantos años a la educación, eso no es lo que se da ni de chicos, ni de grandes, ni de medianos, a ninguna edad. Es que es impresionante lo que tenemos ahí todavía. Bueno, pero ahí estamos, ¿no, Mónica? Ahí Ahí estamos. está. Bueno, Mónica, yo no sé cómo tú te has sentido. Acabamos de empezar, que esto es un trocito de ti, Mónica. No sé si quieres cerrar con con alguna frase, alguna invitación, algo que tú sientas que es importante que se sepa en este primer capítulo. Importante que se sepa que todos los seres humanos somos un cuerpo material que está cargado, que viene a este mundo cargado con un alma y un espíritu. Y por eso es que es tan importante verdaderamente amarnos con toda la fuerza, que importantísimo que aprendamos lo que es el verdadero respeto, que eduquemos a nuestros niños de hoy, a nuestros niños, los eduquemos con, con un concepto de sexualidad verdadero y asertivo. Que los papás se eduquen, por favor, que los papás se eduquen primero que los niños para poder educar a los niños. Y cuando yo hablo de que se eduquen en su sexualidad, pero si yo ya sé todo, Mónica, yo ya sé todo, yo ya sé cómo Mm. se tienen los hijos, yo ya sé cómo planificar, yo ya sé todo eso. Eso no es la sexualidad solamente. Y ahí dejo la última frase. En tu cuerpo está la llave y la sexualidad no es solamente sexo. Ay, qué bonito. Ay, gracias, Mónica, por este ratito. Me encanta. Esto es una pinceladita. Tengo una sorpresa. El 11 de febrero tenemos la oportunidad que vamos a tener un live en esta maravillosa red mágica para mí, que es LinkedIn, y tendremos ese live donde estará incluida Mónica. Gracias y hablaremos de esa intimidad y de esa sexualidad, porque estamos celebrando el 11 de febrero, 14 de febrero, mes del amor. Claro. Así que allí nos veremos y bueno, y luego ya posteriormente también tendremos segundo capítulo y tercer capítulo con Mónica Patricia Solano desde Bogotá, Colombia. Gracias en estas conversaciones sensibles y conscientes. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Gracias, ti. cariño. Gracias. Gracias por estar. Gracias. Hasta pronto. Adiós a todos. Gracias.